Nacionalismo e independencia es el título de la tercera unidad. Obviamente esta tercera unidad trabaja aspectos muy convulsivos que finalmente le dieron forma política, jurídica, al conglomerado que se asienta acá desde 1492, al conjunto de grupos que fueron tejiendo una identidad, un conglomerado y posteriormente una nación. Nacionalismo e independencia, la unidad 3, podría estar relacionada de una u otra manera a los procesos que se dieron en la unidad anterior, que culminan con la ocupación francesa de la isla de Santo Domingo, de la parte de Santo Domingo, luego de la revolución haitiana y la caída y la derrota del ejército napoleónico por parte de los esclavos de la revolución haitiana. Esa ocupación de 1802 a 1809 desagrega un poco el proceso histórico, recompone un poco las lecturas que habría que darle a la propia historia. Yo creo que desde el punto de vista cultural deja poco en la parte nuestra. Entre otras razones, mi enfoque es porque Francia no tuvo nunca interesada en Santo Domingo. Francia ocupa Santo Domingo para desde aquí volver a recuperar Haití, que era su enclave, y volver a su fase de apogeo industrial del azúcar. Por lo tanto, siempre en las relaciones interétnicas de grupos se quedan cosas y algo de una u otra manera se quedó. Pero lo cierto es que ya la propia desaceleración del siglo XVIII, la propia anomia, es decir, inacción que caracterizó al siglo XVIII de la unidad anterior, al mismo tiempo fue factor determinante para ir creando modos de vida, una mentalidad, una manera de ser, una manera de ver el mundo, una idiosincrasia, una cosmogonía. Si se puede hablar de que el siglo XVIII a sus finales crea una especie de factor incipiente de identidad, por lo menos, si así no fue, sí creó factores de criollización, de diferenciación con respecto a las culturas ancestrales, tanto europea como africana y posteriormente la indígena. Por lo tanto, el siglo XIX, nacionalismo e identidad, se puede hablar de que en él cuajan factores históricos anteriores que permiten entonces crear una identidad dominicana. Si no dominicana, porque la dominicanidad, que es un término que aparece con la independencia, había ya un conglomerado con valores culturales, patrones culturales específicos que comenzaron a ir buscando camino para crear una comunidad autónoma, un Estado, una nación. Si bien es cierto que la retirada de las tropas francesas, conocida en la historia dominicana como la Reconquista, producida en 1809 por los hermanos Sánchez Ramírez, no produjo un Estado a la usanza o al estilo de lo que se estaba produciendo en Sudamérica. Esto no niega la existencia de cimientos identitarios. Posiblemente los elementos que motivaron a los hermanos Sánchez Ramírez estaban ligados a la industria maderera, que era la fuerza principal de su economía, afectada esta por una serie de medidas tomadas por el gobierno francés, pero naturalmente que pudo haber culminado este proceso, sobre todo con una independencia nueva o sencillamente con una república. No fue así. El periodo que le siguió después, si bien es cierto, no fue tan desacelerado desde el punto de vista político, porque se produjeron focos de resistencia, luchas, etcétera. Sin embargo, el abandono que España asume, la recuperación de Santo Domingo, es la causante en el 1821 del primer esfuerzo independentista que encabeza un funcionario de la corona española, Núñez de Cáceres, y produce su independencia efímera por los 3 meses que duró, pero sin articularlo a los distintos sectores que podían constituir una nación. Fracasa políticamente
pero comienza ya a gestarse en el territorio nuestro un sentimiento nacional. ¿Quién le da forma a ese sentimiento nacionalista, como dice la Unidad 3? Juan Pablo Duarte. Luego de su viaje por Europa y Estados Unidos, que inició en 1829, Juan Pablo Duarte regresa hacia 1832, inicia un proceso de resistencia, un proceso de lucha, que termina con la formación de 3 instituciones organizativas determinantes para la independencia nacional: la filantrópica, la dramática, 2 organizaciones de tipo cultural, y por supuesto la fundación en 1838 de la Trinitaria, que era el brazo político de su organización. Es ahí que la identidad nuestra adquiere forma política, que es lo que se llama nacionalismo. Porque ese nacionalismo se alimenta y se alimentó de la diferencia. En este caso, la diferencia con el ejército haitiano, que es el ejército ocupante, pero que fue perfectamente bien aprovechado, porque la filantrópica y la dramática, su función, su activación, su desarrollo en el plano político, cultural, era crear una conciencia nacional que nos diferenciara de los haitianos. Y es cuando entonces se articula lo político y lo cultural, que lo sabe perfectamente gestar Juan Pablo Duarte a través de la Trinitaria, que era la que tenía entonces la definición política de producir la gesta de 1844, el 27 de febrero. Es un poco ese nacionalismo. Ahora, ese nacionalismo se alimenta de la construcción de una identidad que a su vez en el siglo XVIII había estado potenciado por un proceso de criollización del conglomerado de la población que vivía en la parte del Santo Domingo español. Posteriormente a la Primera República, que fue muy traumática porque desarticuló el movimiento de la resistencia de los trinitarios, exilia en su segundo exilio a Juan Pablo Duarte a Venezuela, esta vez Pedro Santana. El primer exilio lo produjo el ejército haitiano en 1843, y se produce la anexión de la República por parte de Pedro Santana. La gesta del grito de Capotillo, que se produjo en 1863, fue una reafirmación de la identidad cultural dominicana. Para los estudiosos de la cultura dominicana, hay ejes fundamentales en la explicación de la identidad que tienen que ver con la política, con la historia, con los procesos sociales, con los procesos económicos, que son importantes articularlos para poder estructurar un discurso explicativo, secuencial, conceptual de lo que es la identidad cultural dominicana. Y precisamente la guerra de la restauración, que se hizo contra blancos, porque aquella se hizo contra los negros haitianos, pero esta se hizo contra los blancos europeos, españoles, fue la mayor representación y muestra de que había un sentimiento nacional, que había una identidad que, afectada por la ocupación de las tropas españolas del principal imperio de la época, lo resistió, y en 1865 logró retirar las tropas españolas del suelo nacional y volver a levantar la bandera tricolor, reafirmando no solamente la república, sino también la identidad cultural dominicana. Porque las luchas políticas son formas expresivas y prolongadas de los fenómenos culturales, en este caso los procesos identitarios. Los gobiernos azules, gobiernos liberales, quizás no aclararon toda su relación con los procesos culturales de la época, como tampoco lo hizo la Primera República. Se definió la República políticamente, pero no se definió culturalmente. Ni lo hizo la Primera República, ni lo hicieron los liberales azules, y eso queda como una deuda histórica al pueblo dominicano. ¿Quién es el conglomerado que finalmente forma la República Dominicana? ¿Cuáles son los grupos que la forman? Entonces ahí se dieron unos procesos que luego, a final del siglo XIX, se recompusieron con las inmigraciones que llegaron acá desde las islas inglesas, bajo dominio inglés, con chinos que vinieron de Oriente, con árabes que también vinieron de Asia, y con otros grupos
que producto del auge alcanzado por la industria azucarera en el segundo gobierno de Buenaventura Báez en 1862, producto de la inversión de capital cubano que le huía a la guerra de los 10 años en Cuba, se desarrolla una economía en suelo dominicano que hace posible el encuentro y la recomposición étnico-cultural del pueblo dominicano, y obviamente esas inmigraciones llegadas a finales del siglo XIX replantearon, ampliaron e enriquecieron la identidad cultural dominicana a final del siglo XIX.